Ahí está. Ahora sí, voy a dar la bienvenida oficial a todos y a todas los que hoy se suman a este espacio. Mi nombre, para los que no me conocen y es la primera vez que se suman, es Carolina Testa y tengo el enorme, enorme placer de darles la bienvenida a otro encuentro de esto que llamamos Inspiradas, Inspirados, Inspirades, como cada uno se quiera apropiar del nombre, donde el objetivo es difundir el arte y la literatura latinoamericana, que es enorme, inconmensurable, preciosa y maravillosa de nuestros países, acá en la gélida Canadá, en nuestros inviernos y en nuestros veranos calientes. Y como todos saben, somos fieles creyentes en esto de que la cultura es un derecho humano y la cultura es para todos. Por lo tanto, son charlas gratuitas donde todos y todas son más que bienvenidos. Y nuestra idea es, si nos dejan, inspirarlos a descubrir nuevos cines, nuevas lecturas, nuevas miradas y nuevos escritores. Así que bienvenidos de todo corazón. Estamos muy, muy felices de que estén hoy con nosotros para un encuentro muy especial y debo confesar que muy, muy, muy esperado por todos los que formamos Inspiradas, em, que es esta charla con Margarita García Roballo. Como muchos de ustedes saben, y lo repito, y el público se repite, pero nunca está de más ser agradecido, Inspiradas es una suma de generosidades. Sería imposible hacer estas charlas sin el generoso apoyo de un montón de organizaciones como el Toronto Art Council, como el Consejo para la Herencia Hispana, Canadá Habla Español, Diálogos Online, el Correo Canadiense, Cuéntame un libro, Ahora Canadá, y en especial este encuentro por el apoyo hermoso y muy, muy generoso del Consulado General de Colombia en Toronto, con el que trabajamos muy estrechamente, y la Embajada de Colombia en Canadá, donde el embajador y su esposa, que son amorosos con todos nosotros, han difundido esta actividad. Y sobre todo, y lo más importante, cada uno, gracias a cada uno de ustedes que con un like, con una referencia, con todo, hacen que esta comunidad sea cada día más grande. Así que muchísimas gracias por estar acá. Dos cosas para tener en cuenta. Acabo de silenciar los micrófonos. Quiero que lo sepan, siempre se los decimos. No tenemos nada en contra de las libertades individuales, no los estamos callando, no estamos censurando nada. Sencillamente es para que el sonido esté mejor en la grabación para los que no pueden estar hoy y van a escuchar la charla en nuestro canal de YouTube a partir de mañana. Y ahora sí, estamos súper felices de presentar a Margarita García Roballo. No somos de leer las biografías, pero vamos a dar algunos datos, que ella nació en Cartagena, Colombia, publicó su primer libro. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer descalza. Gran título, por cierto, gran, gran título. Entre 2010 y 2014 dirigió la Fundación Tomás Eloy Martínez. Ha colaborado con los periódicos El Universal, Clarín, y obtuvo numerosos reconocimientos. Recibió el premio Casa de las Américas por la colección de cuentos Cosas Peores. Y entre sus libros encontramos Las personas normales son muy raras. Claramente tenemos cosas muy lindas en los títulos de Margarita, Orquídeas, Cosas Peores, Primera Persona, y recientemente Alegría, que es un libro con unas ilustraciones preciosas que aparte se puede conseguir en Amazon, así que para lo que es Canadá, así que lo pueden comprar ahí para los que no pueden comprarlo en físico. Y entre sus novelas tenemos Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí, que fueron recopiladas junto a Educación Sexual en El sonido de las olas, Tiempo muerto, La encomienda, y en 2024 publicó una joyita, joyita, les puedo asegurar que es El afuera, que vamos a hablar, que es de anagrama, que vamos a hablar de este libro ahora, entre otros. Así que con muchísima, muchísima alegría le damos la bienvenida a Margarita García Roballos. Una vez más, Maggie, gracias, gracias por estar acá. Ay, gracias, Caro. Qué emoción. Tanta gente ahí, las caritas. Mira, Es somos raro muchas esto del caritas. Zoom, pero claro, no, ya estamos todos habituados a las caritas. Muchas gracias por estar y muchas gracias por la invitación. No, no, es una alegría enorme. Y debo confesar que esto es insistir, porque insistí desde hace mucho tiempo. A la pobre Margarita le quemé la gorra, insistiendo, tratando de ser amorosa, pero sin prisa, pero sin pausa, para que esto se dé.
entre todas los posibles ingresos al universo Roballo, García Roballo, em, mientras trataba de pensar la charla esta, em, no podía ser ajena a que la mayor parte de nuestro público en Inspiradas es inmigrante. Y quizás sería bueno por ahí entrar por ahí, porque hay en este libro, en El sonido de las olas, arranca con la primera novela, hasta que pase un huracán. Y en un momento dice algo que se lo han dicho a Margarita 300 veces, en 300 entrevistas, pero acá realmente amerita porque somos muchos inmigrantes, donde dice, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Era la pregunta. Y la respuesta fue extranjera. Y a partir de ahí se da un montón de disparadores sobre la identidad, la extranjería, la pertenencia. Sos colombiana viviendo hace muchos años en Argentina, pero también deambulaste por el mundo. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es una condición que me atraviesa de principio a fin, no solamente en lo personal, sino en lo narrativo, sin duda. Yo empecé a escribir ya estando afuera de mi país. O sea, yo obviamente escribía cosas estando en Colombia, publicaba sobre todo periodismo, eso que llaman ahora crónica. Fue por donde un poco empecé, pero empecé a escribir realmente, o sea, decir, yo quiero escribir y quiero escribir sobre estos temas estando afuera de mi país, y sin duda eso ha sido como quizá fundante en mi narrativa, pero también en mi vida. Yo creo que sin ese componente, digamos, no sé si habría sido escritora, o probablemente habría sido una escritora muy distinta, a lo mejor mejor, pero, pero en todo caso distinta. Eh, sí, entonces creo que el ser inmigrante, digamos, esa condición, que además es muy loco porque tú dices, acá todos somos inmigrantes. Yo he estado en un montón de situaciones en las que confluyen diferentes inmigraciones, y incluso estando entre gente que se fue de su país, que dejó su lugar, su ciudad, su casa, porque uno puede haber migrado geográficamente, pero también afectivamente, ¿no? Hay gente que se va lejísimos de su casa y sigue un poco como aferrado y pegado a esa, a ese lugar del que se fue, y no termina nunca como de irse. Pero quiero decir que estando incluso entre inmigrantes, me doy cuenta de lo distinto que es la situación de inmigración para cada quien. Yo suelo decir que ser inmigrante es como vivir en un país de una sola persona. Es una condición muy solitaria, aun cuando uno encuentre que es lo que alivia quizá un poco esa sensación de estar solo, que tampoco es dolorosa, pero es extraña, ¿no? Es como estar un poco siempre con un pie afuera del lugar que se habita, y mirarlo todo como con una mezcla de necesidad de que te sea familiar y al mismo tiempo extrañeza. Pero sí creo que no es lo mismo para todos los que se han ido, y entonces sí creo que es una condición solitaria, y esta red de inmigrantes lo que hacen en última es como proporcionarte una suerte de colchón emocional o de alivio para que no lo sea tanto, ¿no? Totalmente. Nosotros acá hemos trabajado mucho el tema de la inmigración en diferentes temáticas, desde el cine o las artes visuales y, por supuesto en la literatura. Y también se da el componente de que acá en Canadá todos somos latinoamericanos, como si fuese un gran país, y que en realidad somos 20 mundos diferentes. Un Colombia es Claro. diferente, son un montón de lugares diferentes. O sea, una Argentina son un montón de lugares diferentes, cuanto más una Latinoamérica, motivo por el cual realmente las experiencias de inmigración son distintas. Eh, y en mirada, en esa experiencia de inmigración a lo largo de tus libros, Margarita, sí hay una mirada muy crítica sobre las sociedades en general, sobre esto que nos pasa a la clase media, a las clases bajas, cómo es esa mirada en que muchas veces sí coinciden.
en los países, por más que tenga cada una sus particularidades. Sí, totalmente. Sí, sí, hay veces que yo a veces siento que estoy hablando más de una geografía social que física. Buena parte de los libros, sobre todo los últimos, quizá, a lo mejor por un tema de edad, me ocupo mucho de, a ver, de poner una lupa, si se quiere, sobre un sector que me parece muy interesante, que es la clase media latinoamericana, eh, perdón, y que creo que es medio, a ver, que es algo bastante particular de nuestros países y al mismo tiempo es algo que puede encontrar como correlaciones en distintas geografías. Yo me refiero específicamente a la caribeña, que es de donde salí, digamos, pero vivo en Argentina y encuentro que hay elementos muy similares que tiene que ver con lo aspiracional, sobre todo, tiene que ver con vivir o con venir de países en los que nunca se es, digamos, nunca se tiene como lo suficiente para, y entonces siempre uno vive como en una carrera aspiracional toda su vida. Tienes que irte para tal cosa, o tienes que estudiar para conseguir tal otra, o tienes que tener tal trabajo, tienes que seguir preparándote, tienes que llegar a tal lado. O sea, nunca, es como si nunca hubiera como una meta, sino que, digamos, todo consiste en seguir como aspirando, ¿no? A mí me gusta mucho el término wannabe, que es muy caribeño, pero siento que venimos de un poco como de esa esencia eh, clase mediera, digo yo, que es el miedo a caer en la pobreza, yo lo viví toda mi vida por el tipo de familia en la que crecí. Estamos siempre como pendiendo de un hilo porque también es cierto que, 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 que no venimos de sociedades en las que uno se pueda quedarse tranquilo, como dejarse estar, como, bueno, ya trabajé lo suficiente, ya tengo mi casa, mis hijos, no sé qué tal. No, o sea, siempre Algo puede peligra pasar, algo puede pasar. esta conquista. Todo puede pasar y perderlo de repente y caer en la pobreza. Se sabe que nunca vamos a escalar a la riqueza. Ese es otro tema. Para mí los ricos son un país aparte. Son otro país. O sea, los ricos ricos son cuatro y son primos. No sé, están en todo el mundo, se reparten, son como... Pero la clase media, que es como la clase, o lo que llaman en Inglaterra working class o upper middle class o lower middle class, que hay como 10.000 clasificaciones para hablar de gente que trabaja para poder subsistir. O sea, entonces, y ese trabajo es cada vez más agónico en la medida que te alcanza menos para conseguir esos ideales o esos mandatos que básicamente en buena parte de los casos es la supervivencia, ¿no? Es No, tan simple como eso. me llamó la atención cuando dijiste el término caribeño, porque también hay algo ahí con el mar, ¿no? Digo, o sea, yo por ejemplo, acá muchos me conocen, yo crecí, soy de Argentina, pero crecí en Misiones, en una provincia en el norte de Argentina. Muy selva, mucha cosa, mucha araña, mucho bicho, mucha convivencia con el verde y la humedad. Y es muy distinta a amigos que son patagónicos. Y el tema del mar para los caribeños y para los colombianos en particular, tiene Sí, impresionante. una cosa, tiene una mística diferente. Bueno, porque yo estoy convencida de eso. No, a ver, no estoy diciendo nada que no haya dicho otro antes, pero crecer frente al mar te hace distinto, te hace completamente distinto, no necesariamente en el buen sentido, también en este sentido que te digo, para mí la sensación de crecer en Cartagena, una ciudad que además eh, recibe todo el tiempo, crecer frente al mar es crecer recibiendo cosas que te llegan de afuera en barcos en general. El otro día hablaba con una editora, una de mis editoras, por algo que estoy escribiendo, y había un barco que decía, es que en nuestra historia siempre hay un barco, siempre, siempre hay un barco que viene de algún lado y nos trae cosas, y uno siempre está como expectante frente a ese horizonte lleno de promesas y va a venir tal cosa, o van a llegar, no sé, desde que eres chico y dices, ah, los juguetes importados, que de repente cierran importación y no llegan, o llegan, no sé, materias primas de otros lados, o llegan visitantes, llegan turistas, llegan los extranjeros y uno se obnubila y uno lo recibe como la servidumbre, que digamos una ciudad que está acostumbrada a recibir al que llega,
e hincarse, digamos. O sea, no hay quien llega el extranjero y allá en mi ciudad, que es una ciudad turística que recepciona un montón de gente, que hay hoteles divinos, que hay islas, que no sé qué, estamos acostumbrados a servir al que llega. Entonces, crecer así es realmente distinto, es como estar todo el tiempo como expectante y te hace como muy permeable a la recepción de todo tipo de cosas, pero también es muy frustrante porque en general esas expectativas no se cumplen porque el horizonte, como se sabe, que un poco así empieza hasta que pasa un huracán, que no lo tengo a la mano, pero la primera frase más o menos es eso, es como, eh, es como una promesa falseada, no sé, algo así. Lo bueno y lo Ya malo ni me de acuerdo vivir qué frente escribí, al mar Carolina. es exactamente lo mismo, que el mundo se acaba en el horizonte, o sea, que el mundo nunca se acaba. Y uno siempre espera demasiado. Creo que así termina ese Sí. párrafo. Claro, el mundo nunca se acaba y uno siempre espera demasiado. Ujú. Nunca consigues lo que estás esperando, nunca te llega lo que estás esperando. Entonces, te hace emocionalmente distinto, pero también te hace sensorialmente distinto. Eso de lo que hablabas, la humedad, el salitre, el pelo siempre como pegado al el calor. Yo he escrito un montón del calor, creo que es uno de mis temas favoritos. Sí. Es realmente algo que te condiciona en la vida, crecer de esa manera, así como quien, digamos, creció en una geografía, no sé, helada, sin poder, digamos, a mí me impresiona mucho cuando voy a países fríos, lo que poca relación tienen estas personas con su cuerpo desnudo, por ejemplo, o con su piel, porque viven vestidos incluso en su casa, porque bueno, en los países estos tampoco es como acá, que uno pone la calefacción a 24 grados, tipo te meten preso. Entonces, es como que la gente es responsable y encima se viste en su casa. Y digo, en el Caribe es todo lo contrario, es siempre las carnes sueltas, el cuerpo suelto, no hay una idea tampoco del mandato, por lo menos en ciertas clases sociales, quiero decir, el mandato estético de que para ir, no sé, desnudo por la calle, tienes que estar, no sé, heteronormada. No, la gente va como va porque Porque realmente es hace lo que el calor, cuerpo le pide. porque hace Y calor. es un hábito, exactamente, por necesidad. Y eso es muy distinto, te hace realmente muy distinto a gente que creció en otras geografías. No, y aparte también hay, hablando de toda esta mirada sobre que vos tenés sobre la sociedad y esto que hablamos de la estratificación de las clases y también sobre los cuerpos de las mujeres, que no es lo mismo en Argentina que en Centroamérica, que en Chile. Realmente hay algo que Colombia tiene. Nosotros acá tenemos muchos amigos colombianos y venezolanos. Todos bailan muy bien, por ejemplo. Para mí es un dato casi sociológico. Todos bailan muy bien. Y hay algo de esta cosa festiva de estar, de salir al calor. Nosotros acá tenemos 2 meses de calor, estamos todos en la calle, como si fuésemos, o sea, parias, que de repente salimos Claro, y nos cambia el humor y nos cambia esto. Entonces, ¿cómo es esto de vivir en calor todo el tiempo? ¿No? Y la relación efectivamente con los cuerpos, que aparte venimos con un masazo bastante importante de redes sociales, de un montón de otras cosas que hoy también mueven la aguja de la mirada sobre los cuerpos y sobre los cuerpos en sociedad. sí, 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 absolutamente. Creo que, digo, hay algo sí, de cómo te condiciona el lugar, cómo verse, digamos. Hay una autora que me gusta mucho, colombiana, que es muy inteligente. Yo, no, o sea, a ver, he leído sobre todo ensayos, se llama Carolina Sanín, y tiene hace, no sé, un par de días escuché un monólogo, se los recomiendo, la verdad, porque es muy articulada la forma en la que explica lo que todos, digamos, como pensamos y, bueno, todos quizá, pero sí como da en el punto de ciertos temas muy contemporáneos que tienen que ver con lo latino, ¿no? Justamente lo que venimos hablando, el estereotipo de lo latino en el mundo. Entonces, la latina, tipo Karol G o Shakira, que son los íconos, digamos, latinos o por lo menos colombianos por excelencia en el mundo, tienen que verse de determinada forma, tienen que comportarse de determinada forma, incluso la forma en la que bailan tiene que ser... entonces ella se remonta, por ejemplo, a Carmen Miranda, hasta hoy, cómo eso no ha variado en lo absoluto. O sea, la latina en general es la ardiente,
la otra. Las canciones, que si uno analiza también las letras de las canciones o cierta literatura que se produce alrededor del concepto de lo latino, tiene que ver con lo paradisíaco, lo prohibido, lo salvaje. Es como realmente nos han un poco como metido en esa carcasa, eh, que tiene su fundamento, lógicamente, pero está bueno analizar por qué también, ¿no? Es como son esos mandatos sociales que en Colombia hasta hace, bueno, acá hay muchos colombianos, me dices. Yo hace 20 años que me fui, y realmente no sé muy bien cómo es ahora. Yo ruego por mis sobrinas que haya cambiado, pero en mi época, cuando yo crecí, el evento más importante, como acá es el Boca River o el partido del Mundial, no sé qué, cuando Argentina es finalista, ¿verdad? Allá era el concurso nacional de belleza. Y era una cosa que paraba, por lo menos en cierto sector social, una vez más, tipo las casas, las mamás se juntaban, uno veía el reinado, qué señorita te gusta, a mí me gusta la señorita Córdoba, a mí me gusta la señorita no sé qué, hacían apuestas, uno se juntaba a comer, era un evento Sí. importantísimo. Y todas esas señoritas que estaban ahí representando su departamento habían sido intervenidas por algún sponsor que en la época del narcotráfico obviamente tenía que ver con ese dinero, para hacer, digamos, para llenar ese mandato, el estereotipo de 90 60 90 altura determinada, tal. Entonces, crecer con esa información inoculada desde el líquido amniótico te hace mirar el mundo de una manera particular. O sea, Total. eh, es alejarse de eso, tratar de combatirlo al máximo, o un poco, viste, como ir transando con cosas que por ahí no están tan a la vista, pero en las que caemos. Es como tratar de sacarse una mochila que está adherida a la piel, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que el tema cuerpo de las mujeres, mandatos, estereotipos, me interesa muchísimo por obvias razones, ¿no? Por haber crecido en el lugar en el que crecí y porque creo que en toda Latinoamérica un poco estamos, sí, como irradiados por esa misma sensación de que hay que llenar una casilla que tiene todos esos, sí, como mandatos ya preconcebidos. Total, mientras te escuchaba, pensaba en esta familia frente al televisor, mirando el concurso de belleza y en el sonido de las olas, en las tres novelas. Hay algo con lo cotidiano, o sea, una mirada tuya sobre lo cotidiano de una exquisitez muy grande, de una mirada sobre el detalle que hace que realmente uno entre a un clima diferente. O sea, que uno puede percibir una atmósfera muy rápidamente. O sea, a mí se me hizo muy amigable, me sentí bienvenida. O sea, yo estaba en esas casas mientras pasaban cosas tremendas o cerca. Había algo de este cotidiano eh, que tu maestría en este caso hace que entremos muy fácil a esos climas que generás. Pero yo creo que tiene que ver, Caro, con que lo doméstico es algo que nos resulta reconocible a todos. Eh, Todos vivimos en una casa en la que se daban situaciones más o menos similares, ¿no? Por ahí no se sentaban a ver el concurso nacional de belleza, pero se sentaban a ver el Boca River, por ejemplo, o se sentaban a ver no sé qué serie o algo, eh, como muy característico de cada país. Y la televisión, además, digo, más allá de esto, que Como digo, de esta fenómeno, como escena fenómeno. puntual, es algo que realmente te define a una sociedad. Y tú miras la televisión de los 80 en los años, en tal país, en tal época. O sea, bueno, no sé, yo tengo un relato que fue una de las primeras cosas que escribí sobre el 5-0 de Colombia-Argentina, que en mi casa la vimos en una finca de un amigo, y todo lo que pasó ese día me parecía como, en mi recuerdo, representaba un montón de cosas que después, digamos, analizándolas más, no sé, antropológicamente, te dan un montón de información sobre la sociedad en la que esa familia en particular vive, esa familia y cualquier otra. Quiero decir que el ámbito de lo doméstico te da un montón de información como,
como que está contenida en un envase, pero que si uno escarba un poquito, se expande, digamos, se expande naturalmente. Cuando uno agarra una escena doméstica y observa lo suficiente, creo que puede entender eso como un montón de cosas del lugar en el que esas personas habitan, porque lógicamente nadie existe en abstracto. Las personas se comportan de determinada manera o toman determinadas decisiones o hablan con un lenguaje particular porque pertenecen a un círculo mayor y otro, son como una serie de anillos que lo van rodeando hasta llegar a ese núcleo. Entonces me parece muy valioso ese núcleo cuando uno tiene, digamos, como puede detenerse y observarlo y ver lo suficiente, te da un montón de información del resto de los anillos, ¿no? Y así, bueno, es lo que quizá más académicamente hablan, lo universal, ¿no? Lo universal, o sea, cómo lo doméstico es una ventanita Total. que, si se observa lo suficiente, te da pistas acerca de lo universal. Entonces creo que tiene que ver con eso también. Sí, mientras había leído algunas entrevistas que te habían hecho y cuando reseñamos tu obra hablábamos con Eugenia Sicabo, que por cierto les recomiendo a todos que vayan a todas las charlas de Tiempo de Escritoras con Eugenia. Hablábamos un poco de esta mirada sobre los hechos dentro de una familia, ¿no? O sea, y un poco lo que decís en tus libros es esto de hay tantas versiones de lo que sucedió como tantos integrantes de una familia hay, Ujú. efectivamente. Yo siempre cuento que hubo un cumpleaños con mis hermanas y las dos me llamaron acá, porque ellas viven en Argentina, para contarme lo que pasó en el cumpleaños. Habían ido a cumpleaños distintos, habían pasado Me cosas encanta, distintas. Entonces, claro. y todos en la misma casa, o sea, con la misma familia y los mismos protagonistas. Y ahí, y sí, sobre todo en el sonido de las olas, pero después, muy particularmente en la encomienda, para los que no leyeron la encomienda, ya lo hemos recomendado N veces en estos ciclos, es una novela que es maravillosa, la cual es el intercambio entre dos hermanas, que una vive en Argentina y otra en Colombia, y le manda encomiendas a la otra, y en una de las encomiendas viene un paquete muy particular. Y a partir de ahí se generan un montón de reflexiones sobre un montón de cosas, y uno es este de los vínculos familiares, o sea, como cuando son unilaterales, cuando son recíprocos, cuando los sentimientos son recíprocos. Y ahí hay mucho de, de rigurosidad en esa mirada, pero también cuando uno está ahí en el medio de la rigurosidad, calzás con el humor o con una ironía y que realmente te saca la sonrisa mientras lo vas leyendo. Recurrís a ese humor. Sí, 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 sin duda. La verdad que tanto en digo, tanto en la literatura como en la vida a veces es lo mismo. Para mí el humor es esencial, o sea, no puedo con lo solemne, no me sale lo solemne, no puedo, eh, digamos, tolerarlo porque llega un momento en que necesito romperlo. O sea, cuando uno se pone demasiado solemne, demasiado acartonado, siento que hay que alguien me pasa un mazo y lo rompo. Es como, hay algo que me pone muy eh, como nerviosa con eso, porque me parece, a ver, yo creo que tiene que ver con varias cosas, pero creo que nunca en la vida, ni en la literatura ni en la vida, se trata de como de una sola cosa, de una sola versión, de una sola historia, ¿no? Entonces, cuando uno se toma tan en serio una historia que la da por cierta, como esto pasó así, A más B más C, y es así. Y no cabe, no hay ningún resquicio para la duda o para la ironía o para el chiste. Aniquila cualquier otra versión. Entonces, digamos, ahí es donde eso es lo que lo llamo lo solemne, lo que no permite ni, o sea, que se da por ciertos, tanto que se toma muy en serio. Eso que se toma muy en serio porque no admite la menor duda ni nada de eso, ni un chiste. Y eso me distancia muchísimo. Y trato, bueno, por eso hay algo que hago con frecuencia,
pero que es como algo que me sale muy naturalmente, que es poner en duda, o sea, dar algo por cierto y si no fuera así, y si fuera de otra manera, por eso que lo que dice lo de las versiones me resulta muy familiar porque es como un poco como escribo también. Dar por cierto una historia y luego decir, pero si fuera de esta otra manera y si la contradecimos y resulta que no pasó nada así, sino de esta manera. Y en la encomienda creo que está bastante puesto en práctica este mecanismo porque, por ejemplo, esta narradora no tiene demasiada información sobre qué fue su madre o ese vínculo tiene algo medio brumoso que uno nunca llega a entender bien qué pasó ahí, qué pasó, dónde está la madre, qué fue lo que pasó, porque se fueron, tal. Y ella acude a su hermana, que es como su única Referencia. familia a la Sí. cual le ha pedido su única referencia, como voz, digamos, que domina el relato. Entonces le dice, bueno, pero cuéntame bien qué fue lo que pasó con nuestro papá, cómo se conocieron mis papás. Y la hermana cada vez le da versiones más disparatadas. Le dice, bueno, estaban en un barco en una fiesta y todos murieron, se envenenaron con un whisky adulterado, por ejemplo. ¿Cómo? Pero me habías dicho que, no, no, papi se salvó porque era soldado y no sé. Entonces todo el tiempo le inventa versiones, su única genealogía, la única historia que ella tiene a la cual aferrarse está hecha de las fantasías de su hermana y de ganas de la hermana de joderla. Que era algo que además entre muchos hermanos es algo, a mí me pasaba, que se estila, que por ejemplo, no sé, un día éramos cinco, entonces, no sé, una hermana decía, no, vos no existís, vos pensás que existe, pero no, no, no. Pero ¿cómo? Y todos hacían lo que no te Bueno, oían, ¿me pero entiendes? ante eso no O podías que hacer otra cosa que escritora después de semejante aceleración. O te decían, eres adoptada, ya mamá nos contó a todos, pero No, bueno, esa típica que le hicimos todos como hermanos, ¿no? Que era el ocio, ¿no? Yo le digo a mis No, hijos pero eso aparte, mucho, me encantaba aburrirme, no, pero aparte, porque de ahí brotaba. sí, porque aparte en ese aburrimiento que largaban sentencias, porque no es que largaban opiniones, largaban Claro, sentencias. O sea, yo tengo dos hermanas de pelo lacio completamente y yo salí con esta cantidad de rulos. No había posibilidad de que yo no fuese adoptada. O sea, yo era adoptada, yo claro, seguro que era adoptada. claro, la adoptada eras tú, en Total. todo caso. No, Sí, y este tema del aburrimiento y donde empiezan a surgir un montón de cosas, ¿no? O sea, y, sí, y no sobre es todo un en caldo de películas cultivo, también. digo. Total. Total, total. De todos modos, en la encomienda hay algo que me pasó que hay una cosa de ternura en esto de que la hermana le cree las versiones, o sea, empieza en esas Claro. versiones que le va diciendo, hay esa ansiedad de que le cuente otra versión. O sea, Sí, cuéntame otra vez. contámelo de nuevo. Claro, Casi como un chico que sí, tiene que ver 30 veces la película o que le tenés que contar a la noche el mismo cuento todas las total. noches. Sí, sabes que me han dicho mucho que parece, o sea, si le sacas el contenido, parece un cuento infantil en cuanto al, a este mecanismo de, bueno, ahora te lo cuento así, pero no, pero era mentira, no es así, no, es así, es así. Como esa especie de, esto que te digo, de no dar las cosas por cierto porque también un poco así, yo con la encomienda quería hacer un montón de cosas, pero dentro de esas cosas estaba que la historia misma fuera como una puesta en escena de cómo se escribe, en qué consiste escribir, en qué consiste inventarse un relato o tergiversar un relato o hacer ficción, ¿no? Y un poco es eso, es como meter el pie y un poquito y decir, bueno, voy hasta acá, pero no, todo eso lo borro porque mejor no. Y es como todas esas tentativas de contar una historia y nunca llegar a hacerlo. A mí me gusta mucho esa cosa medio histérica de cierto mecanismo literario que es te cuento, pero no, no eras, y no llego nunca a cerrarte la historia del todo, porque me interesa mucho que sea el lector quien la complete, ¿no? Que tenga como esa parte de, me han preguntado infinidad de veces, pero ¿qué le pasa al final? Pero entonces, tal, y quiere lo que, o sea, como dejar todos esos huequitos, que para mí están perfectamente cerrados igual, pero como que sea el lector quien llegue a ciertas conclusiones y que de hecho arme su propia novela en la cabeza. Y esto pasó así, me pasó una vez, siempre cuento esto porque me pareció maravilloso, que llegué a un club de lectura en Cartagena, en el Hay Festival,
Y entonces una de las chicas que participaba en el club de lectura sacó como una especie no sé, de cartelera, de algo así, y había hecho como todo un diagrama y me dice, mira, yo te voy a explicar cómo es esta, cómo fue que pasó esta novela. La novela empieza en esta escena y en realidad, tata, y esto sí pasó, esto no, esto tal. Me pareció maravilloso, le dije, por Ah, favor, regálame. Me dice, no, no es mío. Pero claro, es como que son, no sé, uno va lanzando piezas y después es el lector quien les da el sentido que más lo deja conforme. y esa novela la escribiste en tiempo de pandemia. Esa novela la escribí en tiempo de pandemia, eh, muy, muy raro el modo, porque lógicamente como todo el mundo estaba sin ayuda de ningún tipo. Entonces vivía, yo tengo dos hijos, bueno, nada, estaba terminando una obra, una casa, bueno, esto está contado en el afuera más o menos. Eh, y no podía escribir en el día, entonces prácticamente no dormía, o sea, escribía en la madrugada, cuando ya los niños estaban dormidos y todo, entonces me iba a escribir y me gustó un poco, yo creo que ahí, creo que más que nunca, creo que en mi primera novela, que se llama Hasta que pasa un huracán, y en La encomienda, fue donde más sentí cómo como que se cuelan las condiciones en las que uno escribe, lo que llamaríamos las condiciones de producción, se cuelan en lo que, finalmente el resultado final, ¿no? O sea, toda esa atmósfera que se percibe en La encomienda, que no es una novela de encierro, pero yo siento que hay algo como agobiante que cuenta esta narradora en su No es departamento de y encierro, cuando pero sí de sale. ahogo. Pero exacto, exacto, se siente algo como medio asfixiante, medio agobiante. Y yo cuando releo la novela en una lectura o algo así, me acuerdo perfectamente en qué momento la escribí y la sensación de agobio que tenía de no poder salir, de no poder hacer más nada con mis días, más que repartirlos entre no dormir y no dormir. O sea, era tremendo. Eh, y menciono la primera, que es Hasta que pasó el huracán, porque a mí me pasó otra cosa y es que yo ya me había ido y volví a Colombia porque se casaba mi hermano. Y me acuerdo el rechazo que me produjo volver. Ya, yo llevaba tiempo como fuera, viviendo en otros lugares, y regresé a la casa de mi mamá y era todo como, había un periodo de invierno, que en el Caribe invierno es que llueve muchísimo y todo se inunda. Entonces hay muchas lluvias y todo, y era como una cosa trágica fuera de la casa, pero adentro era la fiesta, los vestidos, el matrimonio, no sé qué, y yo decía, pero en la televisión, o sea, no sé, hay gente que se está ahogando, me acuerdo, había como un jardín infantil del bienestar familiar, que los niñitos todos ahí se ahogaron, o sea, una cosa tremenda, y nadie parecía percatarse de eso, porque estaban en la suya. Y yo dije, pero ¿de qué me sorprendo si yo crecí exactamente así? O sea, realmente uno estaba en la suya, haciendo, y el afuera, pues era completa, mientras no te entraba por la puerta de la casa, te eres distinto. Y me acuerdo que lo que me dio fue como una especie de enojo, que en general es un buen motor para escribir. A mí me sirve mucho estar enojada para escribir. Y me senté y dije, bueno, taca, taca, taca. Al final, por supuesto, no tiene nada que ver ni con la boda de mi hermano, ni con el. Pero hay escenas como medio robadas de cada situación, y que tiene que ver con eso, con cómo la circunstancia en la que escribes termina, lógicamente, condicionando tu escritura. Sí, y vuelvo y tiro ahí del hilo y vuelvo a lo que hablamos al comienzo o un poco al comienzo de esta mirada sobre la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esto que nosotros vamos viviendo en un adentro mientras un otro afuera le pasan cosas tremendas? Sí, Y una vez que uno empieza a ver, o sea, uno puede vivir toda su vida sin verlo. El tema es que cuando sucede que lo empezás a ver ese otro que está afuera, ¿qué pasa? ¿No? Porque sí, es como esa piedrita en el zapato. No es que no vas a poder caminar, pero no vas a poder caminar tranquila nunca más. exactamente. Sí, 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 total. No, bueno, creo que un poco ese libro que mencionabas, El afuera, ese ensayo, es un poco todo sobre eso, Ujú. sobre esa sensación de, a ver, tener que adaptarte a un estilo de vida que tú misma elegiste, que no fue que nadie te obligó. O sea, estás
tuviste 2 hijos, te hiciste una casa, estás en un entorno determinado, vives en una ciudad con unas condiciones que cuando sales te preguntas, ¿no es mejor estar encerrada en mi casa? Si voy a salir y siempre, no sé, el columpio está roto, el cochecito se mete en el... no sé qué, como toda esta implosión, de repente cuando uno es, bueno, ya mis hijos están más grandes, pero yo cuando tenía hijos chiquitos y salía a la calle, eh, a ver, es como un poco toda ciudad, yo está situada en Buenos Aires porque vivo en Buenos Aires, pero yo iba a Bogotá y era lo mismo, Lima lo mismo, no sé, Santiago, según por dónde circularas, pero también es como, había una cosa como de abandono de cierto espacio público, como que las plazas, que uno se da cuenta cuando es mamá, es decir, cuando no eres mamá circulas perfectamente por encima. No sé, yo me acuerdo, yo llegaba a mi casa después de una fiesta cuando vivía en San Telmo y me saltaba a los vagabundos que estaban durmiendo en la vereda de mi edificio y entraba con mi llave y subía. Y era tipo, hola señor, buenos días señor. Cuando iba con un cochecito de bebé y estaba en la vereda poblada de vagabundos, decía, ¿cómo es posible que esta gente viva acá? Pero eso como que se te amplifica un poco la mirada, y así dicho suena súper naif, pero la verdad es que hay, según digamos el momento de la vida que transites, te empiezas a dar cuenta de esa especie de como de distorsión y no sé, de dos mundos que tan visibles cuando uno empieza a construirse hacia adentro, porque se le dio no sé, por formar una familia, por ejemplo, que para mí es una tara tremenda también en las sociedades. Cuando la gente empieza a formar familia, se individualiza y se vuelve todavía más mezquino que cuando no tenía. Y ahí, digamos, el afuera es una autocrítica también de un sector social, una vez más esta especie de clase media latinoamericana, wannabe, aspiracional, acomodada, que estudia, que se forma, que quiere ir a becas afuera, que tiene un trabajo, que bla, 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 pero que nunca está satisfecha, porque los entornos que la rodean, no ellos no lo merecen, ¿no? Como yo he trabajado, bueno, escuchas infinidad de personas de lo trabajé, el sudor de mi frente, cómo es posible que las calles estén rotas y yo pago impuestos, todas esas cosas que son eslogans de nuestra clase media, conforman la idiosincrasia de la clase media, que básicamente es individualista. Es como mientras mi casita y mis cositas y todo esté bien, lo de afuera hasta que te toca enfrentarte, o como en la pandemia, que nos puso como una puesta en escena muy drástica de algo que venía forjándose muy naturalmente de años y años, ¿no? Como el otro como el enemigo, el otro, el distinto. Esta vez había un virus, entonces te justificaba no juntarte con el otro, pero cuando no había virus también lo hacíamos. Entonces, bueno, sí, Eso, eso que dices es muy fuerte y sobre todo el caso particular de la pandemia que sirve para, cuando hay un extremo, sirve para poder analizar o al menos reflexionar sobre esto que, y si pasa, y si, o sea, leía en algún reportaje tuyo, bueno, y si no, y si me pasa algo con el COVID y me muero, por favor, publiquen la novela que la terminé. O sea, ese tipo de cosas que uno de repente empieza a tener pensamientos apocalípticos de un montón de cosas que en otras circunstancias por ahí ni siquiera hubiésemos podido tener la reflexión sobre. La reflexión nos sí, pasó acá en Canadá en particular con el tema de la educación. Nosotros acá en Ontario tuvimos 5 meses que los chicos no vieron a un profesor por Zoom, solo le mandaban la tarea online. Por mail o por plataformas. Y en Argentina, que no tenían nada, o sea, a las 2 semanas ya estábamos todos organizados con el tema del Zoom, que subía, que bajaba, que etcétera. Digo, que tiene que ver no el recurso, sino sí la mirada sobre las soluciones que uno puede dar a determinadas no sé la palabra problemáticas, pero sí realidades. sí, Y en particular en este libro, que aparte es de una hermosura, la edición es hermosa, es un cuaderno, es como si tener una Moleskine, ¿vieron las libretitas? Es como que eso que llevamos en la cartera para anotar, bueno, esto es así. Este libro es precioso y surge de un montón de notas que tenías dando vueltas por ahí en una mudanza que encontraste, ¿no? sí, sí, yo soy muy tomadora de notas, serial. Tomo muchas notas
porque siempre tengo la sensación de que no tengo tiempo. Bueno, no es ninguna sensación, es la verdad. No suelo tener tiempo como para ay, sentarme, organizar y no sé qué, sobre todo desde que soy mamá. Entonces empecé como a tomar notas, notas, notas y a guardar las libretas. Después no hacía nada con esas notas, no mucho. Y en una mudanza me encontré estas libretas y empecé a revisar esas notas y es muy gracioso porque uno se encuentra con una versión de uno, hablando de versiones, como completamente desconocida por momentos. Yo decía, yo era esa persona que tenía miedo de, no sé, salir porque, claro, uno se, como que se pone como extremadamente vulnerable cuando, eran las notas en las que, en esos años en que fui mamá, ¿no? Tuve como hijos más o menos seguidos, entonces fueron largos años en que, decía, ¿qué hago yo con yo soy, bueno, otra vez, soy inmigrante, no tengo familia acá, no tengo como red, entonces era como yo sola, eh, rara vez una niñera, o sea, era como una cosa muy demandante. Acá te entendemos, Eh, igual, Mari, te entendemos todos esa situación acá claro, en porque este ustedes, claro, si público. viven allá, perfecto, porque en general en Colombia uno, o sea, el bebé viene con la niñera bajo el brazo. Acá no, no suele ser así. O según quien sea, digamos, pero no fue mi caso, o no siempre, digamos. Entonces, siempre fue como muy, además yo como que opté también por eso, y era, pero me hizo una persona como fragilizada al máximo, era como, ¿cómo hago yo con todo esto y con este ecosistema, ¿no? Entonces, yo lo que veía en esas notas era ese miedo de enfrentarme a la ciudad y al mundo que ya conocía, pero ahora con dos criaturas a cargo, y me sentía como medio perdida, ¿no? Entonces, yo revisando esas notas empecé a notar que más allá de ese miedo transitorio, que por supuesto después uno sale porque sale y tienes que salir y haces lo que haces, digo, no, no es como que te dure para siempre, por suerte, pero sí empecé a ver como unos elementos recurrentes, como cosas que se repetían que tenían que ver con el deterioro de eso, del espacio público y las quejas constantes de la gente a mi alrededor del deterioro del espacio público, porque era intransitable con niños, y la tendencia cada vez más, que ahora también seguimos en esa, a encerrarse en barrios privados, que es un fenómeno en Argentina, eh, y también en sus casas, digamos, como confortables dentro de lo que se pueda, para no tener que transitar ese espacio público. Si usted puede hacer, no sé, una placita en tu casa, una piletita, un home theater, un no sé, no vas ni al cine nunca, o sea, eres capaz de encerrarte. Yo veía esa tendencia en muchas familias y gente que conocía, de clase media, urbana, pues estamos hablando siempre de ciudades latinoamericanas en donde eso, el abandono es además anacrónico. No es que uno rechaza el espacio público porque, no, ya previamente el Estado lo rechazó. Ya previamente el Estado no pavimentó lo que se rompió, no reemplazó las plazas, no, o sea, ya hay un abandono previo, y entonces uno tiene que encontrarse con esta ciudad como implosionada, y es cierto que se exacerba esa sensación al encontrar ese elemento recurrente, digo, pero si esto nos ha pasado siempre y al ponerlo en escena en la pandemia, digo, es como la pandemia, pero ya desde antes, ¿no? Es como te da miedo, o veías un vagabundo y te cruzabas de la vereda, o había, no sé, viste, era una serie de conductas que me parecían vistos a la luz digamos, del momento en que encontré las notas, me parecían mezquinas, digo, como me dibujaban un perfil de alguien que yo rechazaba en principio. ¿Cómo esta persona tiene todos estos miedos? ¿Por qué le da miedo a este señor? Entonces, como que traté de hacer un relato a partir de esos elementos recurrentes, ¿no? Cómo se convirtió casi como en una conducta perfectamente naturalizada el rechazo al otro, al distinto, al que no es de tu entorno o al que te resulta amenazante por su sola presencia, como es un homeless, que en Argentina abundan, que en Colombia abundan, que en Perú abundan, o sea, una vez más estamos hablando de cierto tipo de geografías físicas y sociales. Bueno, pero ahora que decís el concepto homeless o vagabundos o personas en situación de calle,
siempre cuento que yo tengo una hija que le encanta tomar transporte público. Entonces, cuando vamos a Argentina, acá toma mucho transporte público y en Argentina también. Cuando le regalamos la tarjeta la SUBE, que es la tarjeta con que la gente viaja en Argentina, ella estaba como si le hubiésemos regalado un anillo de Tiffany. Estaba con una felicidad hermosa porque ella ahora iba a poder tomar el subway o el subte en Argentina. Y una de las cosas que nos llamó la atención la primera vez que empieza a viajar sola en subte, es algo que nosotros vivimos acá en el día a día, pero no registrábamos por ahí el miedo puesto en palabras, que es que acá tenemos muchos problemas de personas en situación de calle con problemas de salud mental. O sea, en nuestros países en Latinoamérica tenemos pobres en la calle, gente pobre que está fuera del sistema, y acá tenemos mucha gente con problemas de salud mental. Y la primera reflexión que hace es, le digo, bueno, Vicky, ¿cómo te fue? ¿Tuviste miedo? No, no, no. Dice, no, tengo que cuidarme del celular, que no me lo roben. A mí me da un poquito más de miedo en Canadá, porque no sé qué me puede pasar. Claro, Y esa otra wow, mirada de un adolescente de 14 años, de cuál es el miedo a ese otro, que es un peligro, que es una amenaza, que para nosotros, claro. ay, te pueden robar el celular. Y de repente empezamos a pensar de otra manera en esa mirada hacia el otro. ¿Y qué es una amenaza al Sí. final del día? Claro, bueno, ahí hay una escena también en el afuera que me recuerda esto que dices, porque hay un diálogo con una familia que se va a vivir a otro lado, que dice, bueno, nosotros sabemos que bueno, tenemos no sé, acceso a ciertas cosas, que es como si fuera que uno tiene que pagar o sea, si te tienes que comprar una zapatilla, cómprate una y vas a salir, cómprate una que no sean tan caras, porque te la van a robar, entonces te dicen a los hijos eso. Entonces, nada, no importa. El celular, bueno, en Argentina no uses este celular, usa este celular. Si te vas a dejar el auto en la calle, que no sea una, ¿para qué? Si de todas maneras la goma te la van a robar y entonces tienes que reemplazarla. O sea, hay como una lógica de, podríamos acceder a tales y tales marcas, pero mejor no, porque como las vamos a perder, porque no las van a afanar, entonces, y a mí me parece increíble todo ese diálogo, viste, como de decir, tomamos estas decisiones porque vivimos en un lugar en el que, o sea, perdimos el miedo, me decía él, perdimos el miedo, simplemente tomamos estas decisiones porque sabemos que este es el riesgo. Era como de ciencia ficción para mí ese diálogo, es como, bueno, es naturalizar también como que en un punto te digo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Sí, que te roben. Bueno, mala suerte, te robaron, no sé. Digo, lo digo porque vivo acá y estoy expuesta a eso. No, no es que me parezca bien que te roben. Digo que es un riesgo de, sí, tomar el subte, sí, seguramente es un riesgo. Y sí, hay una parte en el afuera que digo, yo no soy de acá y estoy criando hijos de acá. Entonces, pensaba, estos chicos ya a los 2 años saben lo que es, no sé, Prosegur, un sistema de alarma argentino, saben lo que es, no sé, que vamos, no sé, por una avenida y de repente hay un señor sin brazos y sin piernas, una silla de ruedas con un cartel acá que dice, déjeme una moneda. Y ya no se escandalizan, o sea, no les dan, es como que lo tienen perfectamente incorporado, o que la gente se te acerca en los semáforos y te pide, y es como, ay, yo le doy, yo le doy, yo le doy. Pero es como, a veces me digo como, wow, sí, ¿quién le da la moneda? Es como, es una cosa muy tremenda, ¿no? Es como, ideológicamente a uno se le, viste, te llenas como de alertas. Ojo, ojo acá. Pero no puedes combatir eso todos los días. En un momento terminas transando, como, perdón, Caro, te No, interrumpí. no, no, sí, totalmente, totalmente. Y aparte no solo que terminas transando, No, sino, bueno, today, for some reason, on you. perdón. Dos cosas con respecto a eso. Primero, que crecen y en cada sociedad crecen de diferentes maneras, con una conciencia de desigualdad, con una mirada hacia la desigualdad Exactamente, que ese es el punto. la convivencia. O sea, convivimos con eso. Y después hacemos literatura con eso. Pero Yo lo uso para más eso, allá- pero bueno, no sirve mucho. pero en esa construcción, en esa visión sobre la desigualdad también, hay
hay pequeños datos que dan una pequeña esperanza de decir, bueno, si criamos chicos que puedan ver esto, por ahí no está todo tan perdido. O sea, tal no cual. vamos a solucionar un montón de cosas, pero por ahí vamos a tener pequeños momentos de reflexión en el cual haya una mirada sobre el otro. Claro, por eso ay, perdón. No, 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 sí, no, que por eso la crítica justamente tiene que ver con encerrarse, con no aceptar que que te toca lidiar con lo que te tocó en suerte. O sea que, dale, tienes que salir, es el mundo que te tocó, transítalo, irradia a tus hijos con eso porque es defensa también, porque viven ahí y tienen que acostumbrarse. O sea, no es que el hecho de encerrarse hace como que eso sea llamativo y eso digamos, es terrible, es como, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Transitarlo, no podemos encerrarnos y como es una suerte cerrar la cortina y decir, eso no existe, yo soy capaz de procurarme un mundo privado abullonado en el que estoy a salvo. Nunca estás a salvo, para empezar, pero no te vas a ensuciar si lo transitas tampoco, o sí, mejor, digamos, sí, habría que sí, contaminarse sí, para, también hay algo con cosas que desprende la maternidad en todo esto, ¿no? Digo, una cosa es cuando uno no tiene hijos, que de algún modo em, estas intervenciones con el afuera y el encierro tienen un tono. Y después cuando tenés hijos, empezás a ver las cosas de otra manera. Primero que tenés una concepción del tiempo diferente, porque nunca lo tenés el tiempo. Pensemos por ese capítulo. Nunca tenés tiempo para nada, ni para hacerte las uñas. Un montón de cosas que dejás de tener tiempo porque hay otras cosas que te interesan más, que son tus hijos al final del día. Pero también ese cambio que genera la maternidad, uno también se encuentra con, entendiendo que tenía cualidades o habilidades que no pensaba que tenía. O sea, en esto de abrirse a ese afuera. no, y además que lo que no se usa se termina degradando todavía más. O sea, una manera de salvar el afuera también es usándolo, estando ahí, o sea, estando y usando las cosas. No hay manera de que algo, si no es abandono total. Pero estaba pensando en otra cosa que me parecía pertinente y es que esto, a ver, parece estar como focalizado únicamente como un fenómeno social de ciertas ciudades latinoamericanas, un sector geográfico determinado. No es tan puntual. Yo pienso que este problema o esta tara, digamos, este vicio al que me refiero, que tiene que ver con el rechazo al otro, el rechazo al distinto o a los espacios que no me resultan confortables y no sé qué, puede extrapolarse a un montón de situaciones que, por ejemplo, cuando yo estaba promocionando este libro, El afuera en Europa, en España, se veía, por ejemplo, pero muy latente con el tema de los inmigrantes. Era tremendo, o sea, el real problema ya estaba siendo en ese momento, por ejemplo, justo había pasado algo que habían descubierto, el país estaba en una investigación eh, y que habían lanzado como las primeras notas de a dónde estaban mandando a los deportados que no los volvían a su país. Había como una suerte de espacio, una isla, no sé qué, en el que estaban como en tránsito, pero que en realidad el tránsito podía ser para siempre. Entonces había como un peligro y una alerta ahí de cómo estaban respondiendo ante, o sea, no se llama deportar porque no se puede decir, no se llama, pero tampoco les concedían el asilo que pedían, entonces los mandaban a un lugar como una especie de limbo, tratado con un lenguaje bastante como inocuo, de manera que no pareciera que hay un rechazo. Pero la sensación generalizada con quienes yo hablaba de este tema era, no, pero es que acá nos están sacando todo, pero es que uno, o sea, nadie quiere decir lo rechazo, ¿no? Pero se escudan en que, bueno, pero es que nuestras cosas, como el papá que dice, ¿cómo? Pero si yo llené la heladera, ¿por qué va a venir otro y me saca la comida? Si yo trabajé con eso y viene un tipo a pedirse, no, no le des, porque yo, es como hay algo de eso que es perfectamente mutable la situación con los inmigrantes en Europa y en un montón de otros lugares, Estados Unidos, bueno, ni hablar, tema aparte, pero que tiene que ver con esa cosa encarnizada de rechazar
aquello que nos resulta amenazante, que en general es aquello que nos resulta distinto. No, y ahí usas un término que a mí me reverbera mucho, que es la mezquindad. O sea, de repente nos volvemos mezquinos, como angurrientos. Angurrientos es decir, Claro, ¿qué nos pasa? O sea, me están pidiendo una lata de choclo que tenés 22 en tu alacena porque compraste en la pandemia y todavía seguís teniendo de lo que acoplaste. O sea, claro, y me parece que hay algo de lo de la vecindad que se está perdiendo, en esto de- del espacio afuera, del vecino, de la cosa de una taza, me prestás una taza de azúcar que me quedé sin la taza para hacer el bizcochuelo. Y lo más probable es que pidamos por Amazon Prime que llega ese mismo día el azúcar antes de ir a tocarle la sí. puerta a un vecino que por ahí no lo saludaste durante todo el año que te lo cruzaste en el ascensor. Sí, y porque te tocan la puerta y te dicen, te resulta como raro, como sospechoso, como azúcar. ¿Quién quieras? O sea, empiezas como a sospechar de todo. Pero sí, todos estos grupos de chats de las cuadras de, ojo, que no sé qué, que vimos a alguien sospechoso. ¿Qué sospechoso? ¿Quién resulta sospechoso? ¿Qué porta el supuesto sospechoso? Una cara distinta a la tuya, no sé. Que bueno, el afuera empieza con una escena que para mí fue muy elocuente con respecto a la sociedad argentina, ni siquiera la sociedad argentina, el entorno social en el que me muevo desde que armé familia, ¿no? Eh, que son clase media, familias como progres, bien pensantes, pero más o menos acomodadas, eh, que es cada vez que yo iba a buscar a mi hijo al jardín en el que estaba, a la escuela en la que estaba, que es acá cerca de mi casa, yo lo esperaba afuera, como todo el mundo, pero yo a veces llegaba un poquito antes porque, bueno, se congestionaba, no sé qué. Y el portero, el señor del guardia de la cuadra, siempre me daba charla, y yo le daba charla y todo. Él estaba convencido que yo era la niñera de mi hijo. Nunca pensó que yo era su mamá, porque mis hijos salieron más blanquitos y yo soy re mestiza, o sea, ahora tengo, pero yo soy mestiza, tipo muy oscura de piel y el pelo y todo, y eso es una niñera. O sea, una vez más volvemos a los estereotipos de lo que se espera de las mujeres latinas o las madres de cierta clase social. Yo no doy madre argentina del Jacarandá, que era el colegio que iba acá. Yo daba niñera. Entonces el portero me daba y cuando mi hijo, el primer día que mi hijo salió y me dijo, mamá, se perdió toda complicidad. Ya no me decía más nada, me saludaba, hola señora, como señora, como una cosa, viste, tan instalada de la... Y yo intentaba darle charla y él como que era seco, o sea, tenía entre vergüenza y que no, y no me daba charla porque ya no daba, como no le habla, así, no. A mí me gustaba porque me decía, esa siempre trae una cartera, que no sé qué, esa, me tiraba como chismes de los otros y me encantaba enterarme de esas cosas. Pero apenas supo que yo era la mamá de mi hijo, se perdió eso, ¿no? No, Bueno, eso es como, es fenomenal el comienzo, efectivamente el comienzo en el afuera. Mientras lo leía pensaba, digo, todo esto que nosotros vemos sobre ese otro diferente, extraño, etcétera, desde una mirada por ahí un poco más acomodada, privilegiada, etcétera, pero que acá es exactamente la mirada desde el otro lado, desde el otro lado, que claro, también somos esto extraño para ellos. Sí, sí sí. que podemos hablar de ellos y nosotros, ¿eh? Ojo, lo digo desde el Sí. relato. En Colombia es muy habitual el tema de los estratos. Quienes son colombianos saben, conocen el término a la perfección. En Cartagena, que también está bastante contado en el afuera, el tema de los estratos era, o sea, te llegaba la factura y decía estrato 4, estrato 5, estrato 3, estrato lo que sea. Eso me Y voló la cabeza. eso es tremendo, pero eso es una cosa que siempre fue así y en Cartagena, o sea, el barrio te determina, el colegio te determina, el lugar. Y había a veces que, no sé, un alcalde se le daba por, bueno, no, vamos a reconfigurar todo esto una vez cada no sé cuánto, y de repente una calle quedaba, porque realmente el estrato lo dividía una calle. Entonces, el límite entre el estrato 4 y el estrato 5 es la calle Venezuela. Bueno, de la calle Venezuela para acá, ahora va a ser estrato 4 y te llegaba la factura y tú quedabas del otro lado. ¿Y cómo bajé de estrato? ¿Cómo te parecía un escándalo? Lo cual era mejor porque pagabas un poquito menos de ciertas cosas, pero no, era como, o sea, un downgrade total. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal que me bajaron de estrato?
Y no, es que suena gracioso, pero realmente Bueno, en grotesco. una de las charlas que tuvimos, y que hablaban, por ejemplo, en México, es el código postal. O sea, esta estratificación es según el código. ¿Qué código postal? O sea, yo decía, pero ¿cómo el código? Yo no me acuerdo ni el código postal de mi casa. En Argentina ni sé ni el código que tenía. Así como es en Colombia los números, o sea, en México era el coso. Y en ciertas sociedades, que no las voy a mencionar para no quemar, es el número de teléfono, los primeros tres números de teléfono. El, el- Wow. entonces, digo, hay ahí como no importa qué tipo de sociedad sea al final del día. O sea, este otro, Claro. como No, que, no, el tema es realmente el tema. Yo otro día pensaba que la desigualdad es un tema desde mi libro uno, digamos, hasta el último, es un tema que me atraviesa, que está siempre transversalmente en todos los argumentos, sea cual sea, siempre hay un tema con eso, porque realmente, una vez más, yo como que crecí en eso y me parece muy llamativo y me fui. Entonces, mirarlo a la distancia es como un poco entender el mapa de las cosas y decir cómo pues me parece muy llamativo. Me sigue pareciendo llamativo que además lo tengamos tan naturalizado todos, como total. se vive así en buena parte del mundo, sobre todo en Latinoamérica, y nos parece perfectamente natural pertenecer a un estrato o al otro, tratarnos distintos según quiénes somos. Bueno, en este cuento Alegría también un poco trata sobre eso, como la imposibilidad de esa mezcla interclase, de una amistad interclase. Perdón, está como puesto en escena esto de la desigualdad, que para mí es importantísimo, como un gran tema que me interesa abordar. Pero el otro día pensaba, viendo noticias, viendo todas las cosas, nada, que no sé para qué uno ve eso, pero bueno, igual es como empiezas no sé, lo que está pasando en Estados Unidos, todas las barbaridades que dice Trump, etcétera, o las que dice el nuestro, Milei. Entonces, es como que en realidad es un tema de modé, pensé yo. La verdad es que me cayó una ficha y dije, no, no es un mundo desigual, es un mundo de dueños. O sea, hay tres dueños, lo que decía al principio, es como hay muy pocas personas que son dueñas del mundo y los demás estamos ahí, viste, como tratando, boyando, tratando de ver, viste, por dónde y de sobrevivir o sea, la desigualdad es lo de menos. Realmente el problema es que el mundo es muy grande y digamos, y está repartido en muy pocas personas y nos quedan las migajas, ¿no? Es como muy grotesco el mapa visto. Tal, eh, imagen. que eso, la desigualdad pasa a ser como un tema menor, como qué importa, lo que importa es que hay otros sí, que controlan el mundo y es un poco, sí, como Es así, atemorizante. bravo, pero una de las cosas que pensaba mientras hablabas en esto que estamos todos nosotros, todos esos que no somos los tres o cuatro que dominan el mundo, y leía un poco el chat, y Silvia dice, también hay que hablar de las cosas buenas que pasan en Latinoamérica y en otros lugares, y dejar de estigmatizar Claro, lo que ocurre en nuestros países. Y justamente lo hemos hablado, o sea, vamos a esto porque tiene que ver con los relatos que estamos trabajando, pero una de las cosas que nosotros siempre decimos acá en Inspiradas es esto, todo lo que los latinoamericanos le hemos aportado a Canadá, y lo que Canadá nos ha aportado a todos nosotros, pero en la balanza, en Canadá ha sido muy generoso, pero hay algo que trae todo latinoamericano en su ADN, que es tan contundente, que es tan rico, que es tan vasto que es imposible que no nos incorporen como buenos inmigrantes, porque somos fáciles de adaptar, nos adaptamos a un montón de cosas que realmente hacen que este país sea un poco mejor, y se valora mucho. Y cuando surge Inspiradas, era un poco para todos estos inmigrantes que estamos acá, que por ahí, y en estas, lo que hablábamos al principio, estas experiencias diferentes experiencias de inmigración. Todos venimos acá por diferentes razones. Eh, y nos pasa que dejamos de leer en español porque los libros son muy caros y nos cuesta leer en inglés porque no tenemos tan buen inglés y un montón de cosas que empezamos y nos tratamos de distanciarnos para que el extrañamiento a nuestros países, a nuestras raíces sean menor. Empezamos a distanciarnos un poco. La idea es
toda esa Latinoamérica rica, hermosa, maravillosa que tenemos, que hace que se produzca la literatura que se produce hoy, que se produzca el arte, el cine que se produce hoy en toda Latinoamérica. Es lo que de algún modo logra que sigamos sintiéndonos orgullosos de todo esto. A pesar de la desigualdad, a pesar de los gobiernos, a pesar de que no podamos caminar en la calle sin que el cochecito de nuestros hijos se nos trabe porque las baldosas están muy mal. Sí, no, bueno, a ver, la verdad es que es materia prima, es algo que usamos para, no solamente para crear, sino justamente como para mejorar, para reparar. Si no tenemos conciencia de eso, es difícil dar un paso adelante. La otra opción, que es lo que yo siento que han hecho, que es buena parte de mi crítica a la clase media en la que crecí, el negacionismo. Es decir, no, estamos perfectos, total, Colombia es el mejor país para vivir, total. Eso impide ver, digamos, lo que no está bien y por lo tanto mejorarlo o cambiarlo o tratar de producir algún tipo de alivio. Entonces me parece importante tener esa conciencia porque a partir de esa conciencia uno después puede, no sé, hacer propuestas superadoras, digamos, y mucho más virtuosas que lo que está. No, no es como que esto es así y no hay arreglo. Creo que está bien saber esto es así y los caminos posibles, bueno, pensémoslos. Eh, También hay otro tema que me parece peligroso, igual de peligroso, y es esto que digo, es como, bueno, también nuestra parte eh, que el mundo quiere ver de Latinoamérica o de lo latino, volviendo al concepto de lo latino, los valores que el mundo quiere instalar del concepto de lo latino, son valores estereotipados también. Volvemos a la alegría, el folclore, la no sé qué, que somos tal, que tal. Y somos mucho más que eso. O sea, no, para mí no hay que dejarse eh, como acomodar en ese sentido. Es Ojalá. cierto que nos acomodamos fácilmente porque creo que la virtud justamente del latinoamericano es que, por eso suelo decir que por eso nos llamamos clase media acomodada, porque No, nos acomodamos a donde sea. O sea, si hay que ir a trabajar a donde sea, vamos. Si hay que limpiar baños, limpiamos baños. Si hay que no sé qué, pero bueno, pero también hasta cierto punto hay un momento en que hay que decir, bueno, ojo, que nuestros valores también pueden ser esto, puede ser la resistencia, pueden ser salir y protestar, pueden salir y decir, usemos este espacio pero de esta manera, no nos digan cómo vamos a usar el espacio, no nos digan dónde sí podemos estar, dónde no podemos estar, como eso, teniendo como una impronta con la conciencia de que se puede cambiar. Sí, sobre todo también una Latinoamérica que levanta la voz en términos literarios con una potencia muy grande, con una potencia muy grande, y en particular no nos gusta hablar de boom ni latinoamericanos ni de ninguno de los booms estos, pero sí hay una fuerza de escritoras mujeres en estos últimos años, con una potencia muy grande, y una de las cosas que más de una vez hemos tratado de decir acá en Inspiradas con respecto a lo que es en Latinoamérica, que hay otra cosa. No somos solo taco, salsa y merengue, porque acá hay muchos festivales en la calle en el verano de salsa y todo eso, y que por supuesto Está buenísimo igual la salsa, están soy re fan de buenísimos. la No, no, salsa. bueno, vos decís buenísimo porque Sí, sos colombiana. Yo que no puedo mover dos pies para el mismo lado, o sea, estaríamos con otras dificultades. claro. Habría limitaciones culturales que los colombianos y venezolanos o caribeños gozan de mejores performances que nosotros. Pero esto de somos un poco más de taco, salsa y merengue, como si todos comiésemos tacos hasta en la Patagonia. No, o sea, Claro, hay una riqueza y algo vasto en todo esto que por ahí es el espíritu de todo esto, poder por traerlo. supuesto, por Y supuesto. Es como sumar singularidades en lugar total. de unificar, digamos, porque lo latino no es un concepto genérico. Ujú, No, no hay una cosa latina. ¿Qué es eso? Es como lo que el mundo, en realidad, lo que básicamente Estados Unidos ha querido instalar como lo latino, pero no existe tal cosa. Los países son
tan distintos, digamos, en cuanto a singularidades, insisto, a lo que es injusto, que, bueno, eso, o taco, salsa y merengue, o tango y no sé qué, y folclore y no sé cuánto. Entonces sí, hay que tener como cuidado con eso, con cómo se inserta uno, porque muchas veces por ser complaciente y por acomodarse y porque, ay, qué divinos que son ellos que se acomodan tan bien, uno se inserta naturalmente en esos estereotipos y bueno, y por ahí no nos representan del todo siempre, ¿no? Total. Nos quedan muy poquitos minutos. Yo quiero hacer una pequeña intervención y después vamos a abrir al público algunas preguntas. Hay algo que tanto pasa en la encomienda con esta encomienda que recibe algo que es particular, que es muy particular, y pasa en lo que no aprendí, que tiene que ver con esto fantástico, de algún modo, que no es que traza a que traza todos tus textos, pero aparece esta cosa de que en la encomienda aparece algo que no debería estar ahí. Y en lo que no aprendí, hay un parrafito que dice, lo que le pasa a tu papá. ¿Y qué le pasa? Es que a veces se muere. Y entonces a mí me maravilla cómo se mete en por la rendija lo fantástico en el medio de una narración que no venía por ahí. Sí, bueno, también esto que podría llamarse, bueno, realismo mágico, por ponerlo en un que no, no sé, pero es algo muy presente en mi vida y en mi país, ¿no? Esta cosa de naturalizar, o sea, cuando uno no encuentra explicaciones para las cosas, sigue. O sea, a mí lo que me interesaba más que el elemento fantástico o lo que sea, era este momento en el cual aparece algo que no resulta del todo como, no te lo puedes explicar en términos racionales, pero al no poder explicártelo, decides naturalizarlo. O sea, como, no sé, amanecía convertido en un insecto, pero sigo con mi vida, ¿no? Como voy al trabajo, desayuno, no sé qué. Y un poco en la encomienda a mí me interesaba hacer eso, eh, que es ese elemento extraño inserto en la vida doméstica de alguien, naturalizado. Porque creo que representa muchísimo otra vez el tipo de lugares en los que yo crecí. Cuando no se explicaban, sobre todo en la época en la que crecí, donde había mucha violencia con el narcotráfico, que eso está mucho más en lo que no aprendí, creo que tiene que ver con eso, esto que esta cita que dices, aparecían, por ejemplo, cuerpos en un baldío y se inventaban explicaciones, ¿no? Fantasiosas o no. O aparecía una mujer colgada y decían, salió volando de una, por ejemplo, o sea, Remedios la Bella debe ser una suicida. Eh, Como que cuando no encontramos maneras, digamos, lenguaje para el horror, creo que ahí surge lo fantástico o lo delirante o lo absurdo. Pero de una manera que a mí no me atrae particularmente el fantástico en sí, sí me interesa ese mecanismo en el que lo extraño se naturaliza. Me encanta. Y creo que ahí está la encomienda, digamos, está como en esa categoría, en esa sección. Total, total y maravillosa. Voy a abrir algunas preguntas, si les parece, tenemos unos poquitos minutos. De todos modos, para los que no se quedan para las preguntas, en El sonido de las olas está en la biblioteca pública para los que no lo pueden comprar. El afuera lo pueden comprar. La encomienda también está en la biblioteca pública y Alegría en Amazon. Todo eso y ahora sí, si quieren ir levantando la mano, los que quieren hacer una intervención, comentar algo, hacer alguna pregunta, más que bienvenidos. El chat estaba que arde, así que ahora se me hagan los tímidos, les pido, Sí, por acá favor. estoy viendo ¿No puedo seguir el chat? algunos mensajitos. Eh, ahí lo leo aquí.
lo leo a Cristian que dice, sí, efectivamente tenemos orígenes similares, pero culturas totalmente diferentes. Es verdad, es así. Te admiro un montón, Margarita. Saludos desde Curazao. Hay chicas, Ay, muy lindo. no leí la encomienda y ese misterio me mata. Vaya, señora, vaya y compre la encomienda. Vaya y compre la encomienda en este mismísimo momento. Para los que es la primera vez que vienen, mañana nosotros le mandamos no solamente el enlace, sino también las referencias de las cuales hemos hecho acá. Qué felicidad que te paso algunos, Margarita, qué felicidad que existas y que es un orgullo que seas colombiana y poder compartir con alguien con tantas preocupaciones. Hay miles de mensajes acá que voy hablando, voy tratando de tener. La maternidad es un trabajo para toda la vida. Rachel Kask, escritora Sí, canadiense, la readmiro. que hemos hecho club de lectura. Sí, Cristian. La amo. Sí, Cristian. Hola, buenas Ahí está. tardes. Buenas tardes. Margarita, muchas gracias por todo. Hola, 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 Cristian, hola. ¿cómo estás? Sí, sí, te Buenas tardes. escuchamos. Gracias, Margarita. Gracias, Caro. Hermoso. La pregunta era la siguiente, la hice al principio, pero bueno, ya el chat se perdió. No pude Me todo, no interesa pude con saber todo, Cristian, no puedo esto con de todo. No me trasladarte de vivir sobreexijan. de Colombia a Buenos Aires, ¿en colombiano o en porteño? ¿Cómo se ¿Cómo, toma cómo, esa cómo? Espera que decisión? no te Claro, entiendo. porque a ver, O sea, es que vos no te tenés una... escuché la primera parte. Sí. Bien, mi pregunta es, vos hablabas de que siempre que quisiste ser extranjera, te viniste a vivir a Buenos Aires y la pregunta es, ¿escribís en colombiano o escribís en porteño? Tú no sabes que eso es una cosa loca. Yo en mi vida diaria hablo así como medio mezclado, como más porteño en realidad que colombiano, porque ya es como que llevo muchos años acá. Pero cuando escribo, es como que entro en otro universo, en otro lenguaje. O sea, escribo en colombiano y no me sale escribir, o sea, nunca voy a escribir un voz. eh, Cuando tengo como confusión por una palabra, la primera siempre es colombiana. Digo, ¿será que se entiende? ¿Será que no? Pero es como me sale naturalmente. También es verdad que cuando escribo no ficción, o sea, quiero decir, cuando escribo ensayos o cosas así, y que tiene que ver un poco más literalmente con mi vida, entonces no camuflo absolutamente nada, o sea, como que trato de transparentar incluso cómo hablo. No sé, por ejemplo, mi hijo mayor me habla de tú, pero mi hija más chiquita me habla de vos. Entonces, nada, ninguna de esas cosas las cambio. Trato como de que, porque a mí me parece que está bueno también que se note esa hibridez, que se note que hay como una cosa contaminada que tiene que ver justamente con ser inmigrante en un país durante tanto tiempo y que aunque manejamos más o menos el mismo idioma, no es el mismo idioma. Hay un montón de palabras que cambian y bueno, entonces ahí no hago ninguna, como que ninguna traducción, va como todo transparente, pero en la ficción sí escribo en colombiano. Muchas gracias. Sí, Elsa, Vero y Valentina, en ese orden. Y tratemos de ser Gracias. breves para con las preguntas, así podemos darle la oportunidad a todos. Claro que sí, Caro. Muchas gracias a vos y muchas gracias a Margarita. Margarita, ¿qué pensás vos de la autoficción, que es un concepto más bien reciente? ¿Está la autoficción en tus obras? ¿La reconoces o no la reconoces? ¿Qué pensás como de todo ese término y ese boom que fue más bien reciente de la autoficción? Mira, Elsa, te digo que eso no es reciente. Eso, Dante hizo la primera autoficción, que se llama La vida nueva, preciosa. ¿Por qué se dice que Dante hizo la primera autoficción? Porque, bueno, a ver, el nombre es de los 70, de los años 70, pero la primera como formato, como género, la escribió Dante y era como una especie de poema intervenido a Beatriz, que era la mujer que la amaba, como con reflexiones en el medio. Entonces, una de las características de la autoficción, me encanta ese género, si es que se puede llamar así, pero es lo mismo que si uno dice que es un ensayo personal o una crónica testimonial o confesión, o sea, hay como mil variantes, pero tienen que ver básicamente con usar como insumo la vida de uno, aun cuando después digamos, los recursos con los que lo escriban sean los de la ficción. En la autoficción se pueden inventar cosas, mezclar personajes, no sé, no es que sea una cosa real,
que los personajes que salen tienen DNI no, o sea, uno puede hacer de un personaje varios y viceversa. Y así mismo con las situaciones, no es no ficción, por eso se llama autoficción, porque es insumos de la vida propia puesta en un relato, digamos, con todos los recursos que la ficción te proporciona. Y no es nada nuevo, se ha dicho siempre, ya te digo, Dante se sitúa en La vida nueva como la primera autoficción y después vinieron un montón más, pero quien le puso el nombre fue un francés que se llama Serge Dubrovsky, que escribió una novela que se llamaba Hijos y él estaba un poco cansado, fue como un chiste, él estaba como cansado de que los periodistas le preguntaran si esa novela autobiográfica, si esos hijos eran sus hijos, si no sé qué, y él dijo, no, esto no es una biografía porque, ni una autobiografía, si era autobiográfico, le preguntaban. Entonces, esto no es una autobiografía porque la autobiografía es como que gente importante, decía él, como que ha tenido que recorrer cierto tramo de su vida para poder mirarse atrás como con cierta sabiduría y decir, ay, esto he sido, y reflexionar acerca de su propia vida. Pero esto es, digamos, algo que yo tomo elementos de mi vida y lo convierto, de mi propia vida y los convierto en un relato. Por eso lo llamo autoficción. Y él se inventó ese nombre, digamos, pero como una defensa casi ante las reiteradas preguntas de qué tan cierto es lo que escribiste, que nos lo hacen a todos. Eh, Así que ese es un poco, yo dicto un curso de autoficción, ya no lo hago más, pero en un momento lo daba y quizá vuelva a hacerlo, en uno, se lo recomiendo también, es un emprendimiento de Chile que se llama Talleres de Bolsillo, y tienen una serie de talleres como de 4 clases, de 3, no sé qué, y se ven temas puntualmente. Por ejemplo, que la verdad es que es súper interesante. A mí me encanta, soy muy, muy lectora de ese tipo de texto. Muchísimas gracias, Vero, y después Valentina. Sí, buenas tardes, noches, no sé. Quería preguntarle si dicta clases o si da talleres de escritura acá en Buenos Aires, porque tengo entendido que vivís acá en Buenos Aires. Vivo acá en Buenos Aires, sí, y ahora sí, yo doy talleres ahora mismo todos virtuales. Eh, y son talleres que hago como unas convocatorias porque son proyectos de escritura ya en curso, son como clínicas, acompañamientos a proyectos que ya están como en marcha. Y de hecho ahora aprovecho y hago propaganda. Sí, Vamos a sacar voy a hacer como una curaduría en una editorial que se llama Vinilo, una editorial de acá que también tiene preciosa, unos libros chiquititos preciosa, preciosa de, editorial. muy linda, de alumnos en general que han traído sus proyectos y los han terminado conmigo y es una colección que tiene que ver todo con temas de pérdidas. Pérdidas no solamente de duelo, sino pérdidas de todo tipo, como el concepto es pérdidas. Entonces, por ejemplo, hay una chica que está escribiendo sobre cómo perdió peso. Una chica que era obesa y ahora perdió. Entonces, pérdida de eso, o pérdida de un hermano, pérdida de la vista, en fin. Y este año lanzamos los 2 primeros que son de 2 alumnos que vengo como hace muchos años. Pero también, Verónica, voy a dar talleres presenciales probablemente en el segundo semestre. Yo tengo un Instagram y por ahí comunico todos los cursos que doy. Si no, Mari, eh, ¿sabes qué? y, Si y- no, pasanos, cuando los tengas ya Va, seguro. Listo, te los pasame, paso y tú pasalos les cuentas. a Inspiradas y cuando mandamos las convocatorias, mandamos también para que se puedan sumar a los Buenísimo. Bueno, se enterarán vía Caro. Muchas totalmente. gracias. Gracias. Valentina y Elsa. Hola, bueno, yo tengo una pregunta relacionada pues con la escritura de Alegría, que es como, bueno, tu último libro. Y la pregunta está direccionada sobre todo como a la percepción del lenguaje. Tú hablas, creo mucho y reflexionas mucho alrededor como del lugar de la escritura y un poco del lugar de la escritura alrededor de la palabra en sí misma, ¿no? Y me preguntaba cómo fue ese proceso, un poco como de confluir en esas dos narrativas, ¿no? La narrativa de la imagen y la narrativa tuya de la palabra, ¿no? Y si de alguna forma, pues la percepción del lenguaje, que creo te he escuchado algunas veces, hablas como de la insuficiencia de la palabra, pues se transforma como en ese confluir de esas dos narrativas. Esa es la pregunta. Sí, sí, mira, Valentina, la verdad que ese librito fue como una sorpresa total. Yo admiro mucho a la ilustradora, Power Paola, me parece que es brillante las cosas que hace, también escribe, pero sobre todo me parecía que ella
yo creo mucho como en el lenguaje autónomo de cada una, digamos, de las áreas de creación. O sea, yo no creo que la gráfica, o sea, los dibujos, las ilustraciones, como le llaman, tengan que obedecer necesariamente como espejo de lo escrito. Para mí, ella tenía, digamos, la tarea que la hizo maravillosamente bien de hacer un relato como si fuera un cover, digamos, de mi texto escrito, que lo tuvo de antemano, que lo leyó y dijo, bueno, esta es mi versión de esta historia. Hizo no una ilustración o un complemento, hizo un cover de esa historia. Y me encantó y fue un gran aprendizaje además porque nos llevamos súper bien desde el principio en nuestros intercambios y todo, pero hubo un solo dibujo que yo dije, qué raro que hayas elegido dibujar a este personaje que para mí era como completamente aleatorio. ¿Por qué lo elegiste? No sé qué, como también por entender. Ella me dio una explicación que me cerró tanto que dije, ay, o sea, como que me acaba de explicar lo mismo que me pasó con la chica de Cartagena que contaba antes. A mí me gusta mucho cuando pasa eso, que alguien lee algo que escribiste y te da información adicional que no tenías sobre lo que tú hiciste. Y me dice, bueno, es que para mí este personaje, me decía, pero este personaje, un personaje que tiene una cicatriz, pasa toda la historia. Esta cicatriz es como la historia, no sé qué, tal, me dio toda una tesis al respecto que dije, deja el personaje, ponlo en la portada, o sea, no me importa, está espectacular la explicación. Entonces, creo que el lenguaje gráfico me parece súper potente, pero además es que es un lenguaje en sí mismo, no necesita para nada ser un complemento o un espejo de la palabra escrita, que efectivamente cada vez más siento que nos falta a mí, no sé, me quedo como corta, nunca consigo decir en palabras lo que yo veo que sí, quizás como por envidia, otras artes sí consiguen, lo visual, hay algo, digamos, en la abstracción, en no llevar a palabra una idea que me parece superior, lo conceptual, digamos. Pero bueno, eso es un mambo mío. Vamos con la última pregunta de Elsa. Hola Margarita, hola a todos. Bueno, antes que nada, Caro, agradecer el espacio. Es la primera vez que participo online con ustedes y bueno, hacerlo me llena de mucha satisfacción. Me gusta mucho este tipo de encuentros y sobre todo conecté mucho, Margarita, con la encomienda en mi situación de inmigrante. Yo estoy en Montreal y en la provincia de Quebec y a veces suelo decir que estoy como en un país dentro de otro país. Para los que no lo saben, acá se habla francés, son muy celosos con su lengua francesa, lo cual me parece bárbaro, pero hay como un temor con ese afuera, que en este caso sería el inglés, porque están rodeados de provincias que hablan inglés. Entonces, si bien es cierto esa cosa de que los latinos nos adaptamos fácilmente porque hablamos español, por ahí nos cuesta menos aprender el francés, hay como una suerte de sentirse permanentemente el otro. Hay esa conexión con el afuera, sentirse, en este caso yo me siento el afuera muchas veces. Y decía que enganché con la encomienda porque me ha tocado como algo a partir de mi situación de inmigrante, como desentrañar ciertas relaciones familiares que antes, cuando estaba en mi país, en mi casa, no me las planteaba. Y ahora con todo esto que le pasó a la personaje y esta encomienda, sentí que conecté con esa cosa de desentrañar relaciones familiares. Y lo que quería preguntarte concretamente, en tu caso como inmigrante colombiana viviendo en Buenos Aires, entiendo que escribiste desde siempre, inclusive estando en Colombia todavía, pero si de alguna forma esta escritura te llevó de alguna manera a, no digo suplir soledad, llenar espacios, manejar la soledad o las añoranzas con cosas de tu país, porque si bien de sí siempre sentí o en tu libro decís siempre sentí que quería ser extranjera, hay una cosa inevitable cuando uno está afuera como inmigrante de extrañar, de tener añoranza. Entonces, si la escritura te ayudó a paliar eso de alguna forma. Sí, la respuesta absoluta es sí, sí, totalmente. La escritura es el lugar que yo encontré, como otra gente encuentra otros espacios para aliviarme, para entrar, como si fuera lo que le decía antes a Cristian,
Yo entro a escribir y es como si entrara a una casa en la que hablo como hablo, que no tengo que transar con palabras y me van a entender si digo así, me entiende quien me entiende, y ahí hay como un lenguaje propio y una geografía propia. Yo tengo un amigo escritor de acá que, bueno, deben haber oído, que se llama Pedro Mairal, que una vez me dijo algo que le robé y lo repito siempre, que una entrevista que me hizo en un programa de radio que él tenía, me dice, es que yo veo que en tus libros entra uno como en una geografía que a veces se parece más a Colombia, a veces no se parece a nada, a veces como un limbo, a veces no sé qué. ¿Tú no sientes que tu país son que tu país es la literatura, que tu país es la escritura? O sea, es como, y me abrió como, dije, ay, sí, es como la mejor explicación que encontré, como realmente cuando uno se va, ustedes lo deben saber, y uno vuelve, dejó de ser tu país. Uno nunca se siente más como cuando te fuiste a la casa de tu mamá y llegas y todos los muebles los ves chiquititos y la cama que antes, todo te parece como distinto, extraño, y es la misma casa, pero el que cambió fue uno, la mirada cambió y uno ve las cosas distintas. Es lo mismo con el país, ¿no? Tú llegas y nunca eres de ahí más, o sea, perdiste la posibilidad de ser de ese país, pero tampoco eres del otro. Nunca llegas a pertenecer del todo. Entonces vives como una especie de limbo raro, de no pertenencia, que tiene como sentimientos ambiguos, porque por un lado, por ejemplo, para la escritura, yo he sentido que es una ventaja, porque me ha permitido como tomar distancia frente a eso que quiero realmente escribir. Yo siempre estoy mirando a mi país. Yo me fui a mi país, pero siempre estoy mirando a mi país. O sea, casi todas las cosas que escribo todas las cosas que escribo tienen que ver con mi origen, con eso. Yo creo que en los primeros años de vida a uno se le arma todo. Entonces, yo creo que no es menor haber crecido en ese lugar porque me persigue esa especie de identidad, aunque yo haya decidido armarme otro tipo de pertenencia y construirme de otra manera, eso es como si fueran como surcos que se te marcaron en el cerebro y uno no puede prescindir de eso. ¿Y qué ha hecho la distancia? Que yo pueda ver mejor eso, que yo estoy acá y veo como con perspectiva ese mapa, esas relaciones, esas familias, esa sociedad que quiero describir, mientras que estando ahí uno, bueno, una cosa como física, yo siempre repito esto, pero es como que la cercanía distorsiona, uno, sobre todo si ya tienes más de 40 y tienes presbicia, es como que uno está así, no ve nada, todo se ve distorsionado. Y cuando tomas distancia, es como que, bien, focalizo y me da perspectiva. Entonces, para mí, la distancia en la escritura ha sido fundamental. En la vida, bueno, tiene sus bemoles, pero a mí me ha aferrado, digamos, a ese país, como diría Pedro, que es mi literatura. Muchas gracias, Margarita. La última pregunta que me había quedado colgada, que no había visto, el iPhone de Fernando González. Hola, ¿qué Hola, tal? Muchas Fernando, ¿cómo Hola, estás? gracias. Fernando. A ti Un te gusto conozco. Sí, nos conocimos aquí en la Feria del Libro de Eh, Bogotá y Iba a decir justo Madrid, Bogotá, ya no sé ni dónde voy. Sí, en Bogotá, en fuimos a Bogotá. Bienvenido, Bogotá. bienvenido, Sí, Fernando. soy chileno viviendo en Bogotá y leí Y toda me la obra de regaló Margarita. Fernando un libro de Gabriela Mistral ay, no sabes cómo te agradecí. Cuando era un día perdón la anécdota, pero un día de feria agotador que me tenían de principio a fin, charlas, no sé qué, filas, firmas, tal. Y llega él con sus hijitos hermosos y le firmo el libro y al rato, y se ve que me vio destrozada. Y al rato recién me dice, ay, te traje esto, y me trajo un libro de Gabriela Mistral que me acompañó todo el viaje, que lo tengo acá, la verdad que fue Ah, re lindo ese regalo, qué así que lindo, qué qué alegría lindo, qué verte. alegría. Y gracias, y bueno, y te agradezco mucho, bueno, este espacio y yo sé que están todos muy felices de escucharte porque ya hemos sido felices leyéndote y se complementa la experiencia lectora conociendo a veces al autor, para bien o para mal, en este caso a mí para mí es muy para bien y algo que me compartiste y creo que sería lindo compartirlo con los asistentes es cómo la maternidad te cambió tu forma de escribir, porque quizás cuando uno no tiene hijos, escribe quizás de una manera más libre, quizás un poquito más impúdica, pero cuando uno sabe que tus hijos te van a leer en algún momento, o quizás sus amigos, y puede de alguna manera afectar su relación con el mundo, o el mundo que tú quieras mostrar es distinto al que le quieres mostrar a tus hijos. Creo que esa reflexión es muy bonita, muy potente, y me encantaría poder conocerla y quizás compartirla con los compañeros y compañeras.
Sí, bueno, yo creo que, a ver, ¿qué habré dicho? Pero creo que tiene que ver con lo que decía antes también, con cómo uno se fragiliza tanto en ese momento como de extrema vulnerabilidad que después yo a veces digo que suena feo, pero hay criar gente, o sea, tener gente a cargo y estar bastante a cargo como de tus hijos, eh, y convivir como con todos esos miedos que a uno le dan, así sea que estés afuera y mirándolos en una piscina y como que cada tanto se hunden y no ves las cabezas y empiezas como a intranquilizarte, pero tienes que hacer como si nada. Yo digo que es como aprender a vivir como con una malformación. Suena feo, ya sé, pero es como que es algo que está ya como tan encarnizado, ese miedo, esa sensación de vulnerabilidad, que termina llevándola a cuestas, porque ¿qué otra cosa puedes hacer? No vas a llorar cada vez que se hunden. Entonces estás como así, haciendo lo mejor que puedes, pero hay un miedito, una cosita ahí en el fondo que no se te va. Y eso yo no sé si me hizo más pudorosa, pero sí quizá distancia de rescate, Claro. totalmente. Sí, es espectacular esa sensación de como de tensión interna, pero uno tiene que seguir siendo funcional. O sea, no puedes dedicarte a tener miedo, ni a ser vulnerable, ni a ser frágil. Entonces, eso yo creo que a mí me atravesó de varias maneras. Primero porque esto que decíamos antes, creo que se te amplifica un poco la mirada y empiezas a ver fisuras donde antes por ahí las pasabas por alto y te parecen importantes y yo creo que en esos momentos como de extrema vulnerabilidad uno empieza a afinar la mirada y siempre le digo esto a mis alumnos, uno mira lo que mira, no es como que ay, hay que mirar ahora esta botella porque hay que escribir sobre esta botella. Uno naturalmente focaliza en algo, no sabe por qué. Bueno, yo creo que es muy importante preguntarse por qué. ¿Por qué estoy mirando siempre las plazas rotas? ¿Por qué bueno, muy fácil, porque bueno, temo que no sé qué. Pero ¿por qué uno focaliza en determinados elementos del mundo en detrimento de otros? ¿Por qué pones el foco? Y ahí es donde empieza a aparecer el sentido. Y es con el sentido que uno escribe. Yo creo que esto tiene que ver con lo que decía Fernando, porque yo me di cuenta, digamos, en un momento que estaba como muy pendiente de ciertas cosas y de ahí surge la afuera, de esas cosas como que me daban miedo o no quería o veía demasiados niños abandonados y iba con mis hijos cargando cosas para llevarles y era como toda una situación de que me ponía el mundo a cuestas y hay una escena en el afuera que es muy, la recuerdo como si fuera ayer, que iba con mi hijo a llevarle, se había hecho una amiguita en una plaza, una amiguita es una niña sin casa, y la mamá pedía en el semáforo y él me hablaba siempre de esta amiguita y yo le dije, ¿por qué no llevamos cosas? Y me dice, ay, llevémosle el pitufo, no sé qué, entonces, no, llevémosle ropa, bueno, y nos fuimos un día cargados, pero cargados los dos, mi hijo de, no sé, tendría, no sé, 4 años, no sé, era muy chiquito, yo cargados a la plaza, llevarle cosas a la nena, y él me para y me dice, mamá, ¿no es mejor regalarle una casa? O sea, es como que la pregunta genuina de él como tan y yo me quedé como, claro, yo no le puedo resolver la vida a esta nene, pero uno se pone, viste, como de repente, como me agarró, y eso para mí permea en la escritura, permea en estas cosas, viste, como para mí la hizo, pero más allá de lo que tiene que ver con el sentido, a mí me pasó algo que es muy palpable, por lo menos en mi práctica diaria, que es lo que decía Caro, se te acota el tiempo, no tienes tiempo. ¿Cuándo escribes? No hay tiempo, no hay rutina, no hay nada. En esos pocos momentos en que tienes que escribir, ya tienes que tener algo precocido. Yo le llamo ahora que es como que yo tengo las cosas más precocidas y no es sino meterlas al horno, para que, bueno, salgan más rápido. Entonces, tengo que tener lo suficientemente pensado la forma, la forma sobre todo, la forma de lo que quiero hacer y trasladarlo a la pantalla. ¿Y eso qué hizo? A mi modo de ver, por los libros post-maternidad y prematernidad, tengo una sintaxis mucho más concisa, que no es algo que se haya dado por obligación, que también, digamos, que las condiciones me obligaron a tratar de ser más precisa, pero era una ambición que yo tenía también. A mí me interesa esa literatura contenida que está como apretada en un envase y que lo que decía antes, medio que lo abres y se expande como si fuera un perfume. Y a mí me interesa esa forma. Entonces, desde lo formal, yo creo que también las condiciones en las que escribo post-maternidad me obligaron, digamos, a
tratar de cultivar una forma mucho más contenida de lo que a lo mejor también aspiraba a hacerlo antes, pero tardaba días y meses, y mates y tragos y vinos abiertos y una ventana al horizonte. Y ahora no tengo eso y entonces me obligo a hacerlo de manera más eficiente. En uno de los clubes de lectura que habíamos leído a Alice Munro, hablaba, o sea, ella en un reportaje que le hicieron, dijo que cuando le preguntaron por qué no escribía novelas y escribía cuentos, dice, porque tengo nada más que la hora, era madre ya, tengo la hora de la siesta nada más para escribir y no llego. Espectacular, O sea, entonces escribo claro, cuentos, que es lo que me alcanza. Y creo que tiene que ver espectacular, un poco con esto. tal cual. Bueno, desde ya estamos más que pasados de tiempo. Ha sido un encuentro que para nosotros ha sido mágico. Margarita, infinitas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu ternura, por tu lucidez, por regalarnos tanta literatura hermosa para todos nosotros. Gracias a todos y a cada uno de los que se suman una y otra vez a esto que es Inspiradas y que lo hacemos con muchísimo cariño. Para todos los que nos escriben post encuentro, prometemos que les contestamos a todos. A veces tardamos un poquito, ténganos paciencia y piedad. Recordarles que el club de lectura empieza el 31 de julio. Mañana vamos a mandar toda la información, incluso el enlace de registro para el club de lectura. Gracias de todo corazón. Nos tomamos un tiempito ahora, que es el verano canadiense. Como saben, en julio y agosto descansamos un poquito, pensamos nuevas ideas, contactamos a nuestros nuevos escritores para en septiembre arrancar con todo. Porque el invierno es muy largo acá, chicos, es muy largo. Tenemos que hacer cosas lindas Hay que para aprovechar. sobrevivir esto. Entonces, gracias, Margarita, de todo corazón por Gracias a esto ustedes, en el gracias, Caro. La verdad que corazón. un placer, me Gracias. encantó. Este Me aplauso encantó el es para encuentro. vos. Para ustedes. Gracias. 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 Gracias, Margarita, gracias, Caro. Gracias. Gracias, Lili. Gracias, Gracias, ambas. John. Gracias. Gracias. Genial el encuentro, Gracias. genial. Ay, gracias, Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, los esperamos.